Bendecidos y victoriosos en Cristo Jesús, bienvenidos a la enseñanza bíblica que tenemos. Estamos aquí para poder compartir la enseñanza de las Sagradas Escrituras, la Biblia, la Palabra de Dios. El tema del día de hoy, vamos a ver un tema que tiene que ver con vencer la angustia. Y pues para vencer la angustia, hoy vamos a entrar a un jardín llamado Getsemaní. Ese jardín llamado Getsemaní, en el cual el Señor Jesús, la noche anterior, esa misma noche lo entregaron, pero al otro día lo iban a crucificar, lo iban a maltratar, lo iban a pisotear, lo iban a escupir, iban a tirarle muchas, o sea, hablar horrible, insultarlo. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26, 36, versículo 36. Vamos allí a la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. Mateo. Y es interesante que tomemos este tema porque pues vamos a hablar del poder de un propósito eterno. Y ese poder de ese propósito eterno pues nos va llevando a nosotros a comprender que es necesario pasar por tramos incómodos. Es necesario pasar por dificultades, por angustias. En este tema, pues es venciendo la angustia, pero pues vamos a mirar esto que le pasó al Señor Jesús, porque ¿cómo sería esa angustia y esa tristeza que tendría el Señor Jesús? Yo me preguntaba eso mientras hacía el estudio, mientras organizaba la enseñanza, lo que el Señor me iba dando. Yo decía, ¿cómo sería eso? ¿Qué sentiría el Señor Jesús? ¿Cómo se sentiría en ese momento? ¿Cómo sería esa angustia de saber que al otro día lo van a matar, que al otro día lo van a golpear, que al otro día lo van a pisotear? Mateo 26, 36, leámoslo. Dice las Sagradas Escrituras: entonces llegó Jesús con ellos. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes andaba el Señor Jesús? ¿Con quiénes? Con los discípulos. Muy bien, con los discípulos. Y llegaron a un lugar que se llamaba ¿cómo? Getsemaní. Getsemaní. Entonces ya nos estamos metiendo en el contexto de la historia, del relato, de lo que nos está diciendo. Entonces dice, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí. ¿Y qué va a hacer él? Va a orar. Voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a ¿qué? ¿Qué sintió el Señor Jesús en ese momento? En ese jardín del Getsemaní, ¿qué sintió? Dice las Escrituras que comenzó a ¿qué? A entristecerse. ¿Y a qué más? Y angustiado. Y a angustiarse. ¿Pero poquito o mucho? Está muy triste, está demasiado triste. Demasiado, porque dice en gran manera. En gran manera. Entonces ahí podemos encontrar algo bien interesante, y es que la angustia es una experiencia real. Eso no es que viene de un invento humano, no. Eso es una experiencia real. Venciendo la angustia es el título del tema del día de hoy, o el título que tenemos hoy, que tiene que ver con el poder de un propósito eterno. Hay un poder que hay a través de esos procesos que nosotros vivimos. La angustia es una experiencia real. En el Antiguo Testamento, esto sí es muy tremendo. En el Antiguo Testamento significa lugar estrecho. Miremoslo en el Salmo 118.5. Salmo 118.5. Y el autor del Salmo está diciendo: desde la angustia invoqué al Señor, y me respondió el Señor, poniéndome en un lugar espacioso. Mire que ahí dice desde la angustia, quiere decir que estaba en algo estrecho, porque dice y me sacó un lugar espacioso. Entonces en el Antiguo Testamento la palabra angustia denota eso, denota un lugar estrecho. Y en el Nuevo Testamento es una palabra también ya griega que significa estar en una presión, o estar presionado. Presión significa eso en el Nuevo Testamento. O sea que si nosotros podemos hacer la observación de estos textos,
Podemos decir que Jesús cómo se sentía en una situación como muy estrecha, se sentía como en un lugar estrecho, del cual no veía salida. En ese momento, ¿no? En ese momento de angustia, porque ya lo leímos, dice que él sintió una angustia y una tristeza en gran manera, y se lo confesó a los discípulos, a Pedro. Estaba en una situación tan difícil que sentía tanta presión, que yo no sé si usted y yo podamos llegar a ese nivel. Yo no sé, esperemos que no nos toque. Pueda que sí, pero esperemos que no. Y esto es muy, muy, muy tremendo porque llegar a ese nivel es un nivel de angustia y un nivel de presión donde usted y yo empecemos a sudar sangre. ¿Usted se podrá imaginar eso? Usted estar en una situación tan complicada y tan difícil que usted no siente ni la respiración, como que se le va a uno la respiración de la angustia, de esa tristeza tan grande que podemos llegar a sentir nosotros. Lucas 22:44, mire que lo que yo le estoy diciendo y le estoy mencionando no es mentira, eso lo dicen las escrituras. Evangelista Lucas, ya en el mismo escenario, Lucas 22:44, mire tan fuerte la angustia de Jesús, el Hijo de Dios, tan fuerte esa angustia que tenía él en ese momento. Lucas 22:44, que dice las escrituras, ¿qué dice? Alguno que me lo lea. Dice, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra. Imagínense, pero en el 44, ¿no? Dice, mire que la versión de ella dice, de Liliana dice, que estaba angustiado. Y acá dice, y estando en agonía, oraba más intensamente y era el sudor como grandes gotas de sangre. En ese contexto que está mencionando allí es porque él estaba un día antes de ir a morir, ir a la cruz. O sea que ya su cuerpo estaba al límite, el Señor Jesús estaba al límite. Se estaba como en una olla a presión, le estaban sacando el jugo. Estaban sacando el jugo. Porque una olla a presión, ¿qué hace? Es sacarle el jugo a la carne que se pone allí o a las alberjas o a los frijoles que son duros y toca meterle una olla a presión. Haga de cuenta algo así. El alma se angustia. Miremos por un momento lo que dice Mateo 26:38, en el mismo donde veníamos leyendo, Mateo 26:38. Volvámonos allí. Aquí tenemos que ir mirando por las escrituras lo que estamos mencionando, porque es lo que las escrituras nos van guiando. Mateo 26:38 dice, 38. Entonces Jesús les dijo, ¿qué les dijo allí? ¿Mi qué? ¿Mi alma qué? ¿Cómo está? Está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Uy, Dios mío. Ya vimos que él estaba, imagínense. Mi versión. ¿Cómo dice su versión? Mi versión dice, esta es la angustia que me invade, que me siento morir. Está la angustia. Mire que en esa versión lo traducen como al original, que es la palabra angustia. Es una angustia tan tremenda que sentía el Señor Jesús. Ay, el alma se angustia. El alma se entristece. Porque el alma es la que no ve salida. El alma es la que se desespera. El alma se siente en un lugar estrecho cuando le llega esa situación. Básicamente, ese lugar estrecho donde sentimos que ya no podemos más. Son momentos donde nosotros ya no podemos más y queremos tirar la toalla, no sabemos qué hacer, y es el alma la que se siente así. Jesús lo sintió, dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quiere decir, uy, Dios mío, esto está como duro, esto está difícil. La pregunta es, ¿cuántas veces nos hemos sentido así?
que la presión es tanta que ya no podemos ni respirar. Mire que ahorita me estaba hasta yendo la respiración también, de solamente como ponerme en los pies del Señor Jesús en ese momento, o sentir uno que va a morir al otro día. La angustia que uno puede sentir. ¿Alguna vez nos hemos sentido así, bajo esa presión tan fuerte que no podemos ni respirar, y como que en las noches se nos va el aire y nos desesperamos y nos quita hasta el sueño? Porque son situaciones muy difíciles. Pues déjeme decirle, estimados amigos, hermanos, ministros, ministras, que Jesús experimentó esa misma sensación. Y la experimentó a tal nivel que sudó grandes gotas de sangre en ese Getsemaní, en ese jardín. Yo no sé si a usted le haya tocado, si a mí me haya tocado de pronto. Pues a mí no me ha tocado sudar gotas de sangre, o sea, llegar a un lugar, a un momento de desesperación tan así, no me ha tocado. La angustia es una experiencia para hacernos más fuertes, esa es la buena noticia, que la angustia es una experiencia para hacernos más fuertes. O sea, en cuanto al propósito de Dios, porque estamos caminando en un propósito, y cuando lo entendemos, nos vamos a dar cuenta que esa angustia que sentimos en este momento, quizás usted y yo que estemos pasando, vamos a entender que es necesaria, porque nos quiere Dios, quizás nos quiere hacer que tengamos más confianza y nos volvamos más fuertes para seguir adelante. Lucas 22:43, que ahorita leímos el 44, pero en el versículo anterior ahí hay algo muy bonito, que yo me puse a meditar en esa parte, en Lucas 22:43. Algo le dio fortaleza al Señor Jesús en ese momento. Algo le dio fortaleza, y fue nada más y nada menos que ¿quién? El versículo 43, Lucas 22:43. ¿Qué dice? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Un ángel del cielo se le apareció para fortalecerle. Aquí no lo vamos a bailar de manera mística el ángel, porque los ángeles los han tomado de manera mística. Y Jesús es superior a los ángeles, lo dice la carta a los Hebreos. Él es superior a los ángeles. Y el ángel se le aparece, pero no le dice nada. Y justo cuando el Señor le dice, cuando Jesús le está diciendo al Padre, le dice: pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y en ese momento es que se le aparece el ángel. Eso es algo bien bonito allí, porque al mirar y al observar el texto me doy cuenta que el ángel lo que hizo fue aparecérsele para fortalecerle, en el sentido de recordarle el por qué debía beber de esa copa, el por qué debía pasar por ese proceso. Y es interesante porque la palabra ángel en el griego significa ángelos, que traducido significa mensajero. Y al ser traducido a mensajero, podemos observar que Jesús se fortalece al verlo, porque recuerda ese propósito por el cual Él está allí. Y el propósito por el cual es necesaria esa angustia, es necesario recordarle. El ángel está, con solamente la presencia del ángel, siendo un mensajero, o el mensaje como tal, representándose como mensaje, le está diciendo: oiga, es que acuérdese que usted es el mensaje, acuérdese que usted dio un mensaje, y ese mensaje se llama el evangelio del reino de Dios. Entonces Jesús por eso se fortalece, porque entiende de manera automática, digámoslo así, que Él está angustiado, pero que no va a tirar la toalla, porque Él dio un mensaje, que es el mensaje del reino. Y eso es lo que me llamó la atención a mí, porque cuando el propósito está claro, cuando tenemos claro ese propósito en nosotros, la presión se vuelve soportable. O sea, nos hacemos más fuertes. Nos hacemos más fuertes cuando retomamos o recordamos cuál es nuestro propósito aquí en la tierra. Entender ese propósito eterno es el único combustible
o la única gasolina que no se agota en la crisis, que no se agota o que no se nos acaba para seguir adelante. Entender ese propósito. Ese es el único combustible. Lo que fortaleció a Jesús fue recordar esa palabra del Padre sobre su propósito. Acuérdense que en Hebreos 12:2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y Jesús tenía claro su propósito ante Poncio Pilato. Por eso al otro día ante Poncio Pilato, el Poncio Pilato le decía: ¿usted qué es? ¿Usted es el rey de los judíos? Y él le dice: es que para eso he nacido. Eso está en Juan 18:37. Si quiere, miremoslo y verá. Jesús tenía claro su propósito. Cuando se presentó ante Poncio Pilato, imagínense. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Uy, para esto he nacido. O sea, él se sintió tanta fortaleza que Jesús tenía clara su propósito. Bajo la presión del pueblo en ese momento: crucifíquenlo, crucifíquenlo, échenlo allá, mátenlo. Y allí, en manos prácticamente de Poncio Pilato: es que para esto yo he nacido. Haga lo que tenga que hacer Poncio Pilato. Entonces, nos damos cuenta entonces que la angustia es una experiencia para hacernos más fuerte en cuanto al propósito de Dios. Entonces, lo que estamos viviendo quizás es muy fuerte, quizás es muy pesado y que no vemos salida y que a veces no podemos ni respirar de la angustia que sentimos. Pero hoy estamos aquí para recordar ese propósito por el cual estamos en esta tierra. Porque la angustia es una experiencia que podemos vencer. En el nombre de Cristo Jesús la podemos vencer. Ojalá usted pueda decir conmigo allí donde está: la angustia la podemos vencer en Cristo Jesús. Repítalo conmigo, ya estoy como los que predican así. La angustia es una experiencia que podemos vencer en Cristo Jesús. Vencemos la angustia ¿cómo? Cuando nosotros cambiamos nuestra perspectiva. Tenemos que cambiar nuestra perspectiva y eso lo hemos estudiado en Romanos 12:2. Romanos 12:2, recordemos lo que dice. Dice Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos que nuestra mente sea renovada, nuestro entendimiento sea renovado. O sea, vencemos la angustia cuando cambiamos nuestra perspectiva del dolor, ¿sí? O sea, tenemos el dolor, lo sentimos allí, pero cambiamos esa mentalidad o ese entendimiento y decir: es que esto que estoy viviendo es parte del propósito eterno de Dios el Padre. Entonces, así es como vamos venciendo la angustia. Todo nos ayuda para bien, siempre lo hemos mencionado, Romanos 8:28. A los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vencemos la angustia porque no estamos solos. Usted y yo no estamos solos. Veamos la confianza y miremos en Isaías 41:10. Mire lo bonito, lo hermoso. Vamos al Antiguo Testamento, que a mí lo que me apasiona y me gusta mucho es poder mirar textos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, comprobando que el Señor es el que nos está ministrando. Isaías 41:10. Léalo alguno de ustedes, porque después dicen que yo tengo otra Biblia. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con tu diestra victoriosa. Uy, eso es muy poderoso. Yo no sé usted, pero yo me gozo en esta palabra tan poderosa. No temas, dice el Señor. ¿Por qué? Porque está con nosotros. Dice: yo estoy contigo. No desmayes, o sea, no tire la toalla. No se angustie, no se preocupe. Esté tranquilo. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si usted y yo estamos hoy en día, nos levantamos en la mañana y trabajamos, hicimos lo que tuvimos que hacer, tuvimos las fuerzas, fue porque el Señor nos dio esas fuerzas. Te esfuerzo, siempre te ayudaré.
Hoy nos ayudó el Señor. Y siempre que te sustentaré. Y Él no dice, solamente en el 2025 te ayudé, solamente en el 2025 te sustenté. No, dice que siempre, siempre, con la diestra de mi justicia. ¿Y quién es la diestra de mi justicia? Según aquí estamos en el Antiguo Testamento, en Isaías, está profetizando la diestra de mi justicia. ¿Quién está sentado a la derecha del Padre? El Cristo glorioso y eterno que ya habita en nosotros. O sea, con esa diestra es que nosotros podemos vencer la angustia. No estamos solos. No estamos solos. Poderoso. Juan 16:33. Juan 16. Vamos al evangelista Juan. Juan 16:33. Esto es una maravilla. Yo no sé, pero esto es poderoso. Esto es un oasis en medio de un desierto de angustia. Apenas esta palabra para nosotros. Juan 16:33. ¿Qué dice? Juan, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense. Yo he vencido al mundo. ¡Uy, qué belleza! ¿Quién dijo eso? El mismo que está en ese Getsemaní angustiado. Eso lo dijo Jesús. Eso lo dijo Jesús. De que se estaba despidiendo incluso de los... Bueno, se estaba despidiendo, sí. Dice, estas cosas los he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, paz. Paz. En el mundo tendréis aflicción. O sea, ustedes se van a angustiar en el mundo porque este mundo está patas arriba y cada día va a estar más patas arriba y cada vez va a ser quizás peor. Pero en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. O sea, vencemos la angustia porque es que Jesús ya la venció. Entonces, Jesús ya la venció. Ay, no, esto es muy poderoso. Entonces la angustia se vence. Ya para ir concluyendo esta parte, la angustia se vence cuando el para qué, ojo por lo que estoy diciendo, el para qué es más grande que el por qué me pasa esto. Sí, vuelvo y lo digo porque pues es como para asimilarlo. La angustia se vence cuando el para qué es más grande que el por qué me pasa esto. O sea, no es ¿por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué a mí? Si yo soy tan buen cristiano, tan buen hijo de Dios, voy a la iglesia, voy el domingo, voy el martes, voy el miércoles, me conecto los jueves con el profe Carlos, yo ofrendo, yo diezmo los que diezman. ¿Y por qué a mí, Señor? No es el por qué me pasa esto. Es el para qué. Entonces de esa manera vencemos la angustia. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué propósito el Señor está haciendo las cosas a nuestro alrededor? Jesús fue fortalecido por un mensajero en Getsemaní. Ese mensajero era un ángel, porque ya lo estudiamos. Palabra ángelos, que significa mensajero. Y era recordándole que él había dado un mensaje. Por eso se fortaleció. Quizás esta enseñanza, quizás este video, quizás este momento que estamos compartiendo ahorita nosotros, hoy es ese mensajero para ustedes, es ese mensajero para mí, para recordarnos que nuestra angustia tiene un propósito eterno. Nuestra angustia no es para toda la vida, nuestra angustia es temporal, es difícil y es complicado vivirlo, pero Jesús también lo vivió y salió victorioso, salió triunfador y nos hizo a nosotros más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar dándole gracias a Dios por esta enseñanza y entregándole nuestras angustias. Echemos todas nuestras aflicciones sobre Él y que sea Él tomando el control de todo. Padre, te damos muchas gracias por el tiempo que nos permites disfrutar y vivir y poder estar aquí, Señor, reunidos, Señor, a través del Google Meet, a través de la enseñanza bíblica.
y poder compartir, Señor, esto tan maravilloso que es tu palabra. Gracias porque tú, Señor, tienes el control de todo y porque esta angustia que estamos viviendo, esta aflicción que estamos sufriendo, Señor, en este momento es pasajera y que, Señor, confiamos en ti. Hoy recordamos que tú tienes un propósito con nosotros y que ese propósito, Señor, es eterno y que ese propósito es que nosotros podamos, Señor, modelarte a ti, caminar en ti. Gracias, Señor, porque tú venciste la angustia por la cual hoy estamos viviendo y estamos pasando, pero tú, Señor, nos fortaleces recordándonos que el Evangelio del Reino es más poderoso que cualquier situación que está en esta tierra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Sí, amén y amén. Gloria a Dios. Pues damos un aplauso al Señor por esta enseñanza y damos la gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.